Atención a la última hora porque hay varios medios que hablan de grave crisis entre Felipe y Leticia. Todo esto a razón de ese último viaje que ha hecho Leticia a Cabo Verde y que se ha saldado con un viaje privado, que no es privado porque hay fotos, luego os las mostraré, de Felipe VI a Formigal a esquiar. Bueno... decir que la semana que viene, además, según este dato, los dos van a hacer visitas a Granada, pero por separado. ¿Qué está pasando? Bueno, pues vamos a leer las noticias al respecto. Como ya sabéis, la semana pasada, prácticamente desde el lunes, Leticia estuvo en Cabo Verde hasta el jueves en un viaje de cooperación. Ella llegó el jueves por la tarde-noche. Y ese viernes por la mañana estuvo en Madrid descansando, vació su agenda institucional, bueno, pues como costumbre de alargar el fin de semana. Problema aquí, pues que coincidió poco o nada con su marido Felipe VI. Dicen que los movimientos de este último año confirmarían que ya no estarían juntos, yo eso personalmente lo dudo. Y que se ha puesto en tela de juicio el matrimonio de los monarcas en numerosas ocasiones hasta el punto de asegurar que ya no hacen convivencia. En 2012 sabemos que atravesaron una gran crisis, los medios ya tenían la noticia del divorcio preparado, pero la situación de la corona hizo que los monarcas no diesen ese paso porque no era en el momento. Y que a partir de ahí pues cesaron la convivencia siguiendo el ejemplo de Juan Carlos I y la reina Sofía, a pesar de apostar siempre por una institución moderna y adaptada a los nuevos tiempos. Esto tampoco lo veo yo. Desde 2012 hasta 2025 hay que recordar que ha habido fotos, una por cierto muy comentada, de un beso que le coge la cara a Leticia, creo que es en Mallorca, en una regata, y le planta pues un beso a su marido, a Felipe VI. Pero sí es verdad que evidentemente desde el huracán de Jaime del Burgo pues se han desatado muchas especulaciones. Hay gente que incluso habla, claro, yo esto es que claro, que sus fuentes le dicen, sus fuentes serían el personal de servicio, ¿no? Que los reyes no tienen buena relación, que discuten un sinfín de veces y que se escuchan hasta gritos y portazos, que el rey ya no quiere ser más un calzonazos y la reina es muy autoritaria, demasiado calculadora y controladora. Bueno, yo creo que son un poco exageraciones de comportamientos un poco estereotípicos. Pero bueno, en cualquier caso dicen que Felipe VI y Leticia se cruzaron el pasado viernes al mediodía, pero que fue nuevamente para discutir. Discutir por el asunto de Leonor, que por cierto la semana que viene también hace otra parada en Chile, en este caso en Valparaíso. Dicen que el rey en este sentido pues que no es partidario de que se acabe su formación militar a pesar de toda la polémica que está habiendo, y que el monarca ha acabado harto de Leticia y se ha marchado con sus amigos a esquiar un fin de semana más. En esta ocasión, cerquita a Formigal, donde el rey dicen que es feliz alejado de la madre de sus hijas, ya que el matrimonio es ya inexistente. Y sentencian, porque aquí sentencian. Dicen, no hace falta más pruebas. Hombre, sí hacen falta más pruebas. Si se las pedimos a Jaime del Burgo, por aquí también. Es verdad un poco que la narrativa de los medios a veces te da pistas que te llaman la atención, ¿no? Y bueno, pues evidentemente Leticia en la nieve con lo del pie, pues no entiendo yo que no es una opción válida, y que tampoco vivimos aquí en el siglo pasado, que un matrimonio y tal pueden quedar con los amigos y hacer cosas y en fin, que sí, que son los reyes de España y todo lo que queráis, pero que yo aquí tampoco veo mucho más, o sea, veo más pistas un poco en la narrativa de los medios y los que nos quieren decir que realmente en todo esto. Bien. Felipe VI, 2 días de esquí en Formigal, cena en un restaurante Michelin y alojamiento de lujo. Pues evidentemente es verdad, esto tú no te vas solo, te vas en compañía, en este caso de un grupo de amigos, como ya pasó hace unos cuantos fines de semana.
El monarca aprovechó este domingo para seguir deslizándose por el valle de Tena, en el Pirineo aragonés. Y bueno, el sábado hubo ventisca, pero este domingo ha sido un poco más soleado. Dicen que más allá de practicar el esquí, saludar al resto de deportistas que se encontraban por las pistas, el jefe de Estado también aprovechó su escapada de fin de semana sin la reina Leticia, y lo ponen en negrita, para gozar de la gastronomía de la zona. Según medios locales, Felipe VI degustó un exquisito menú elaborado por el chef estrella Michelin, Toño Rodríguez, en colaboración del restaurante Era de los Nogales. Desde ese mismo diario local han señalado que Felipe llegó el viernes al centro invernal, se ha alojado durante estos días en el Hotel Aragon Hills. Es un alojamiento turístico de 4 estrellas que se encuentra en el centro de la urbanización de la estación de esquí de Formigal. El hotel donde se hospedó cuenta con servicio de transfer gratuito para acceder a las pistas de manera rápida y cómoda. Y bueno, pues poquito más. Os voy a mostrar algunas fotos y si queréis comentamos, pero tampoco hay muchísimas fotos. La otra vez se fue a Teruel, a Valdelinares, si no me equivoco. Y bueno, pues yo aquí distanciamiento no. Vamos a ver un poco la semana que viene, porque a mí sí me llama la atención esto de que vayan a Granada y esta vez lo hagan por separado, ¿no? A ver, por ejemplo, toda esta semana, pues si Leticia estaba en un viaje de cooperación, Felipe ha tenido que hacer todos los actos solos. Pero ya sabemos también que cada uno tiene su agenda y a veces la tienen conjunta y a veces no. Pero sí es verdad, insisto, en que la narrativa de todos los medios, incluidos los más monárquicos, resaltan esto de Felipe sin la reina Leticia. Luego ya todos los comentarios aparte que hay respecto a una posible separación o divorcio, para mí son añadidos que yo creo que, bueno, pues faltan pruebas. Un poco random, ¿no? Pero llama la atención. Pues estas son las fotos que, como digo, no tenemos tampoco mucho que comentar. Ahí vemos a Felipe VI junto a 2 amigos, preparado un poco para el esquí. Y aquí lo vemos un poquito más cerca. Esto fue estas fotos del sábado, donde había esa ventisca. Y bueno, pues en este caso no tenemos... No, ya no hay más. No. A ver por aquí. Sí, aquí otra. No tenemos más imágenes, en este caso, de Felipe VI como la otra vez, que hubo más fotos con amigos y demás. Yo creo, sinceramente, que las escapadas un poco de estas de esquí... es difícil que vaya Leticia con lo del pie, ya está. Creo que no hay nada más. Ahora, lo que muchos medios quieren dar a entender, pues eso sí me llama más la atención, ¿no? Y aparte incidiendo. Y la semana que viene, agenda del rey y de la reina. Van los dos a Granada, pero van por separados. Un día uno, otro día otro. Y eso ya es más sospechoso, ¿no? Pero bueno, ya os digo, Felipe VI rompe con Leticia. Ese es uno de los titulares. O Felipe VI sin Leticia. Sin Leticia. Todo el rato. En fin. Adelantamos por aquí. Luego, aquí adelantamos muchas noticias que luego salen en medios tradicionales. Y muchas veces la gente más purista dice, esto es mentira, esto es mentira. Y luego te lo ves por la tele y no sé, que venga a pedir perdón esa gente, ¿no? Es que es muy fuerte, pero bueno, nada más. Opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal. Y os dejo aquí con más vídeos y en el canal secundario JDC, abajo en la descripción. Gracias por estar ahí.